Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 8 de agosto del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que siguen ocurriendo en la región de Donetsk y dentro de la región de Donetsk, fundamentalmente los acontecimientos que están ocurriendo en torno a la ciudad de Pokrovsk, donde las tropas rusas han logrado avanzar en las últimas horas dentro de la ciudad y también presionan desde el norte, tratando ya de rodear finalmente a las tropas ucranianas. Ha caído una zona importante al norte de Pokrovsk. También tenemos información de lo que está pasando en el flanco sur de Konstantinovka, mientras las tropas rusas se acercan a la ciudad de Limán. Todo esto está ocurriendo en el frente, pero al mismo tiempo, como saben, se está intentando realizar o crear todas las condiciones para realizar esta reunión que se quiere desarrollar entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todavía no se ha escogido la sede, pero ya es un hecho que la semana próxima se va a realizar esta reunión y ya comienzan ya a revelarse algunas propuestas de lo que sería lo que decantaría, ¿no? La tregua o una supuesta tregua si se cumplen ciertas condiciones. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Vamos a comenzar por lo que está ocurriendo directamente en el campo de batalla, más allá de todas las negociaciones que se quieran implantar o no. Bueno, lo cierto es, mientras tanto, el ejército ruso sigue haciendo su trabajo y nos vamos directamente a la ciudad de Pokrovsk. Queridos amigos, en las últimas horas se reportan que las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente en la ciudad de Pokrovsk. Ayer veíamos que el ejército ruso logró avanzar en esta dirección, adentrándose hasta esta carretera. Lo vimos ayer en nuestro canal. Hoy comenzaban a llegar estas imágenes del ejército ucraniano bombardeando a las tropas rusas en este punto. Estos son soldados rusos que se encuentran por esta zona y el ejército ucraniano los ha estado bombardeando justo en esta dirección. Hasta aquí llegaron ayer las tropas rusas. Esto lo mostramos ayer como parte de la actualización que hicimos en nuestro canal. Pero hoy nos llegan otras informaciones importantes. Repito, hay avances de las tropas rusas dentro de Pokrovsk, ahí lo podemos ver. Y también hoy llegaban otras informaciones muy relevantes de diferentes medios que avisaban de nuevos avances de las tropas rusas en torno a Pokrovsk, dentro de la ciudad de Pokrovsk. Ni siquiera al norte, sino dentro, poco a poco. Las tropas rusas van ganando terreno en Pokrovsk y en este momento se reporta que hasta este sistema de los almacenes en la zona residencial que se encuentra justo en este punto que está aquí, hasta aquí habrían llegado las tropas rusas. Al mismo tiempo se reporta que el ejército ruso prácticamente habría podido rodear a un grupo importante de tropas ucranianas que se encuentra aquí. Tal vez no son una gran cantidad de tropas ucranianas, pero aparentemente tropas ucranianas podrían haber quedado rodeadas en la zona del distrito del distrito al sur de la ciudad de Pokrovsk. Me refiero al microdistrito de Lasursny, ¿sí? Esta información provenía fundamentalmente de diferentes medios, entre ellos el medio del Comité Z, que afirmaba estos avances del ejército ruso y además mostraba este avance en esta dirección, como pueden ver en toda esta zona. Y no solo eso, sino que como podemos ver, aparentemente las tropas rusas habrían logrado avanzar también en toda esta zona que vemos ya dentro, repito, dentro de la ciudad de Pokrovsk, ¿sí? No es por los flancos, no es al sur, es dentro de la ciudad de Pokrovsk. Es decir que, aparentemente, queridos amigos, las tropas rusas habrían capturado toda esta zona que está aquí, en estos puntos de toda la zona residencial, y el microdistrito de Lasursny, fundamentalmente en este microdistrito. Aparentemente hay tropas ucranianas rodeadas aquí, aparentemente con este movimiento, y a este movimiento se suma, por supuesto, los avances en esta dirección, donde las tropas rusas habrían logrado capturar también toda esta zona que vemos aquí, ¿no? Básicamente un movimiento hacia dos direcciones.
poco a poco van tomando posiciones las tropas rusas, mientras tanto presionan también el Mirnograd, mientras tanto presionan también al norte. Y bueno, queríamos comenzar con esta información. Las tropas rusas avanzan dentro de la ciudad de Bakrovsk. Y bueno, cada día nos llega una actualización que tiene que ver precisamente con esto. Pero esto no termina aquí y en la zona norte las tropas rusas, como saben, están tratando de llegar hacia Rodinsk, capturar Rodinsk para rodear por completo la ciudad de Покровsk y la aglomeración Mirnograd-Покровsk. En las últimas horas se reporta que finalmente las tropas rusas que ayer habían logrado capturar la mina al noreste de Rodinsk hoy han capturado el Terricón completamente. La escombrera ha quedado bajo control de las tropas rusas. Recuerden que la escombrera es una posición de mucha ventaja, teniendo en cuenta que al ser una posición de altura le da la posibilidad a las tropas rusas de operar con sus drones y también con la artillería hacia la propia Rodinsk, que le quedan prácticamente días para caer bajo control del ejército ruso. Hoy, después de fuertes batallas, ayer veíamos que las tropas rusas lograron capturar la mina, sí, pero hoy nos llega la información de que las tropas rusas han capturado también la escombrera y el Terricón, que ha quedado finalmente bajo control total del ejército ruso en esta dirección. Es decir, cae también el Terricón bajo control ruso, está totalmente bajo control ruso y el ejército ruso también ha podido avanzar hasta este punto que está aquí, según este mapa recientemente que hemos podido analizar. Aquí se encuentra Rodinsk, las tropas rusas están a las afueras de Rodinsk, como pueden ver. Y bueno, fundamental Rodinsk, las aspiraciones de las tropas rusas de capturar por completo la localidad, cortar la carretera T-0515 y bueno, ya saben, ¿no? Rodear por completo Покровск-Mirnograd. Voy a detenerme aquí un segundo solo para decir algo. Sé que se están manejando muchas opciones en esto de las futuras negociaciones, incluso con lo que vamos a decir al final puede que a muchos los sorprenda lo que vamos a publicar de los artículos publicados por el medio alemán Bloomberg y otros medios, pero se están manejando muchas opciones. Lo cierto es que Rusia, mientras tanto, el ejército ruso tiene que seguir haciendo su trabajo. Sea lo que sea que se decida la semana próxima o cuando se reúnan Putin y Trump, si es que se llegan a reunir, porque no damos por sentado que se reúnan, si es que se llegan a reunir, mientras todo eso ocurre, Rusia no tiene otra cosa que hacer que seguir su trabajo. El ejército ruso tiene que seguir avanzando, como dijo Putin en un discurso una vez, donde pisa un soldado ruso, ese terreno es de Rusia. Y bueno, bajo ese concepto, bajo esa percepción, Rusia tiene que seguir avanzando. No queda de otra, ¿sí? No queda de otra, no se puede confiar en la OTAN, no se puede confiar mucho menos en Ucrania. Así que bueno, las tropas rusas avanzan, tratan de hacer el trabajo al norte y aquí comienzan a tronar ya las bombas FAB 3000 y las bombas de 1500. Lo cierto es que están tronando bastante, comienzan a ser bombardeados, comienzan a ser completamente abrumados por el poder de las FAB rusas que caen precisamente sobre las posiciones ucranianas, como podemos ver ahí en esas imágenes. Llueven las bombas FAB sobre el ejército ucraniano y de esta zona del frente nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes. Hoy llegaban informaciones de verdad sorprendentes de todo lo que está avanzando Rusia. Se informa que grupos DRG del ejército ruso han avanzado hasta Dobropilia, información realmente interesantísima, y desde Volodymyrivka grupos DRG rusos se han infiltrado en Solot y Kolodiaz. Esto es algo realmente que llama mucho la atención, que los grupos DRG rusos lleguen incluso hasta este punto que está aquí. Miren todo lo que tendrían que haber avanzado, pero al mismo tiempo, además de que las tropas rusas han supuestamente los grupos DRG, por eso no lo dibujamos completamente bajo control ruso, porque son grupos de sabotaje y reconocimiento. Además de eso, hoy se reportó que todo este trayecto que vemos aquí entre la carretera que une a Novechakove con Chakove no se puede transitar de ninguna manera porque las tropas rusas tienen control total a nivel de drones FPV de todo lo que se mueva entre Novechakove y Chakove. O sea, control total, así decía este comunicado. Básicamente no hay posibilidad de movimiento alguno para las tropas ucranianas que se mueven en esta dirección, así que por eso es bastante creíble la información de que las tropas rusas, o al menos los grupos DRG,
La traducción de los grupos DRG, recuerden que es grupos de sabotaje y reconocimiento, habrían llegado a Soloti, Kolodiasi y Dobropilia, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está sucediendo ahí. Y bueno, también hoy nos llegaba una información importante. Recuerden que días anteriores habíamos reportado en nuestro canal que las tropas rusas habían capturado la localidad de Poltavka y que avanzaban sobre la localidad de Rusin Yar. Pero hoy nos ha llegado la información y los comunicados de diferentes medios que anuncian que las tropas rusas han liberado por completo la localidad de Rusin Yar. La localidad de Rusin Yar ha quedado bajo control total de las tropas rusas en el flanco sur de Konstantinovka. El ejército ruso, luego de capturar la localidad de Poltavka, hoy se hace con el control de Rusin Yar. Otra serie de malas noticias para el ejército ucraniano, que no saben cómo detener a las tropas rusas en esta parte del frente. Ahora es el turno de Rusin Yar, ahora es el turno también de el flanco sur de Konstantinovka. Los propios medios ucranianos revelan las posiciones rusas. Las tropas rusas han capturado Rusin Yar y todo esto ocurre en una amplia zona que después vamos a leer un artículo del medio Bild que habla de los ejes principales donde Rusia está avanzando. Menciona, por supuesto, Pokrask, Mirnograd, también menciona Konstantinovka y menciona también lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de Kupiansk. Así que bueno, la verdad, todo empieza a moverse en esta parte del frente, mientras las tropas rusas también comienzan a bombardear posiciones ucranianas en Drukovka. Esto es más al norte. Drukovka es una ciudad que se encuentra al norte de Konstantinovka, bien cerca de Kramatorsk y Sloviansk, que son ciudades también importantísimas. El ejército ruso bombardea constantemente las posiciones ucranianas, o sea que ya tiene bastante cercanía a las posiciones ucranianas en toda esta zona que está aquí. Y bueno, cada día, repito, nos llegan informaciones interesantísimas de todo lo que está ocurriendo. Repito, tenemos esto que vemos aquí, esto que estamos viendo aquí es un comunicado que después les vamos a leer del medio Bild con todos los avances del ejército ruso, donde menciona fundamentalmente lo que está pasando, por supuesto, en torno a Konstantinovka, en torno a Pokrovsk, en torno a Siversk, en torno a Kupiansk, Mirnograd. Ya lo vamos a estar mostrando, pero lo vamos a dejar para el final. Así que de aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente y nos vamos a la zona del norte. Hoy se ha producido un suceso importantísimo en las aspiraciones del ejército ruso de llegar hacia la ciudad de Limán. Recuerden que Limán es una ciudad que Rusia controló en el año 2022 y que como resultado de la contraofensiva ucraniana de finales del año 2022, las tropas rusas se retiraron de Limán. Limán es un centro ferroviario, el más importante de todo el Donbass. Y siempre hemos dicho que las tropas rusas tratan de asegurar el flanco norte. Hemos dicho que las tropas rusas también tratan de asegurar el flanco del este para poder avanzar sobre Limán. Pero siempre dijimos que era importantísimo para el ejército ruso avanzar desde Torsk hacia Zarishne. Y bueno, hoy, precisamente hoy, después de mucho tiempo, pues nos ha llegado la información de que las tropas rusas han logrado entrar en Zarishne y han logrado avanzar aproximadamente hasta este punto que está aquí. Según informaciones que nos traen diferentes medios, las tropas rusas han entrado en la localidad de Zarishne y desde Zarishne, sin duda alguna, tratarán de avanzar hacia la ciudad de Limán. Ya lo decíamos, importantísima la entrada de esta rusa en Zarishne, luego de Torsk, que daba precisamente Zarishne. Han entrado en Zarishne y no solo han entrado, sino que han avanzado prácticamente hasta la cocina, ¿no? Han llegado hasta aquí y bueno, cuidado, porque si cae Zarishne, el ejército ruso ahora sí, pues llegará a Limán de manera inobjetable y esto sí que sería de verdad una pésima noticia para Ucrania que esté sucediendo esto en Limán. Recuerden que las tropas rusas también controlan zonas del bosque de Serebrianka. ¿Sí? Todo esto puede pasar, vamos a ver, pero por ahora nos conformamos con la entrada rusa en Zarishne. El ejército ruso entra en Zarishne y desde Zarishne tratarán de avanzar directamente hasta lo que está sucediendo en la ciudad de Limán. ¿Sí? Es una información que les traemos como siempre de último minuto. Las tropas rusas se acercan a la ciudad de Limán.
Sí, como podemos ver, y el ejército ucraniano comienza a bombardear a las tropas rusas que tratan de avanzar en esta dirección, lo cual revela las posiciones rusas justo en Zarishne. Las tropas rusas se acercan a Zarishne y como pueden ver, entraron en Zarishne, se acercan a Limán y como pueden ver el ejército ruso comienza a bombardear también las posiciones ucranianas dentro de la ciudad de Limán. Ahí podemos ver imágenes, las tropas rusas bombardean también las posiciones ucranianas en Limán y un poco más al norte el ejército ruso ha logrado avanzar al norte de Sereknie. Tenemos información que así lo confirma, se reporta un nuevo avance ruso, pero esto al norte de la localidad de Sereknie, que es esta localidad que vemos aquí, que está en el norte de Donetsk. Todo esto ocurriendo en el norte de Donetsk, ¿no? Bueno amigos, esto es de manera fundamental lo que está ocurriendo en el campo de batalla, ¿no? Aproximadamente los avances desde Pakrovsk hasta la zona norte de Donetsk. Ahora, se están manejando muchas cosas, como decíamos. Las tropas rusas están presionando no solo en la zona de Donetsk, sabemos que al norte también en el frente nororiental, en Kupiansk, también al sur en Kherson. Y el medio Bild hoy publicaba este artículo interesante en la voz del analista militar Julian Röpke. Y vamos a leerles lo que decía aproximadamente este artículo. Titulado de esta manera, el avance está cerca. Rusia podría lograr un avance estratégico en el frente y apoderarse del Donbass, dice el analista de Bild, Julian Röpke. Muy conocido, lo hemos citado mucho en nuestro canal y muchos canales también lo citan, ¿no? Bueno, Julian Röpke, observador militar del periódico alemán Bild, dice que las tropas rusas han creado las condiciones necesarias durante los últimos 2 años para capturar o bloquear 4 grupos de ciudades en el este de Ucrania en cuestión de meses. Esta lista incluye Pakrovsk, Mirnograd, Konstantinovka, Chasiv Yar, Toretsk, Siversk y sus alrededores, además de Kupiansk y la zona del este del río Oskil. Bueno, de aquí vamos a descontar a Chasiv Yar y Toretsk, que ya cayeron bajo control ruso. O sea, Chasiv Yar y Toretsk están bajo control ruso ya. Están por caer Pakrovsk y Mirnograd y también Konstantinovka, veamos, también Kupiansk, creo que Siversk sería la más difícil, o sea, no la más difícil, sino la cual a Rusia le va a costar más trabajo, por lo menos en este momento. Además, Röpke afirma que en estas zonas las fuerzas rusas han ocupado cientos de pequeñas localidades y formando semicercos de ciudades, en algunos casos por 3 lados. Calcula que solo necesitarían avanzar unos pocos kilómetros para cortar por completo el suministro y apoderarse de hasta 1000 kilómetros cuadrados de territorio. Cree que tal escenario podría acercar a Rusia a la captura de todo el Donbass y representar una amenaza para Sloviansk y Kramatorsk. Este desarrollo demuestra claramente que la ofensiva en el este no es en absoluto meramente táctica, sino que tiene el potencial de conducir a un avance estratégico en los próximos meses. Como pueden ver, Julian Röpke, analista occidental, ¿sí?, alemán, considera eso precisamente, que las tropas rusas han creado las condiciones necesarias para capturar o bloquear 4 grupos de ciudades en cuestión de meses. Coincido completamente con Julian Röpke, aunque solamente lo voy a corregir. Repito, Chasiv Yar y Toretsk ya están bajo control ruso, Pakrovsk y Mirnograd van a ser las próximas y después Konstantinovka y Kupiansk, creo que serían las próximas antes de Siversk. Y bueno, como todos saben, queridos amigos, se están manejando muchas opciones, como les decíamos al principio, sobre lo que puede ser una tregua después de que se reúnan el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver cómo termina esto. Se están valorando muchas opciones, pero el medio Bloomberg precisamente mostraba que entre estas propuestas tienen la siguiente. No quiero decir que esta sea la real, solo estoy leyendo este artículo del medio Bloomberg. Estados Unidos y Rusia consideran un alto el fuego en Ucrania que aseguraría el control ruso sobre Crimea y sobre el Donbass. Ucrania potencialmente se verá obligada a retirarse de las partes de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk que todavía están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe la agencia. Además, como parte de un posible acuerdo, Rusia podría detener su ofensiva en las regiones de Kherson y Zaporizhia a lo largo de la línea actual del frente. El plan, vinculado a una posible cumbre Trump-Putin, congelaría los combates en los actuales frentes del sur
pero dejaría cuestiones claves sin resolver, como el control de la central nuclear de Zaporizhia. En general, los términos del acuerdo siguen sin estar claros y pueden cambiar. Sí, esto lo explicaba Bloomberg, pero básicamente realmente yo no puedo confirmar si esto es cierto, solo estoy leyendo la información, pero básicamente está diciendo que Donetsk, que es digamos lo que está aquí, porque Lugansk está completamente controlado, todas estas ciudades que estarían por controlar, como por ejemplo Pokrovsk, Mirnograd, Konstantinovka, Kramatorsk, todas esas ciudades, pues aparentemente, por ejemplo Kramatorsk, Sloviansk, Siversk, Liman, que está ahora mismo en disputa, Konstantinovka, bueno, todas estas ciudades, Mirnograd, todas quedarían bajo control del ejército ruso, y no solo eso, sino que Rusia llegaría a las fronteras de Donetsk, que son estas que están aquí, y bueno, nosotros podemos incluso delimitarlo de esta manera. Esto sería lo que estaría por controlar de la región de Donetsk por parte de Rusia, ¿sí? Sin embargo, debemos tener en consideración que todavía Rusia no controla esta zona al norte de Zaporizhia y no controla esta zona de Kherson. Aparentemente lo que están diciendo es que esta zona al norte de Kherson, Rusia renunciaría a ella supuestamente, al menos de manera inicial, también la zona norte de Zaporizhia. En el caso de Kherson, lo que está en la margen al norte, en la margen derecha del Dnieper. En el caso de Zaporizhia, todo lo que incluye incluso la ciudad capital. Y bueno, en el caso de Donetsk, supuestamente, según este supuesto acuerdo que se está valorando, Rusia controlaría todo Donetsk. Ucrania se retiraría de todo Donetsk. Repito, no sé, no puedo confirmar si es realmente esto lo que Rusia le ha propuesto a Estados Unidos. Nadie lo ha confirmado, así que tenemos que esperar. Por ahora, queridos amigos, nos retiramos. Ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos, amigos de Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo video.